siembra, uno cosecha. Uno cosecha, ¿sí? Cuando uno siembra, más adelante, tarde o temprano, cosecha. Y aunque podemos resumir cada uno de nosotros experiencias y contar muchas cosas de cómo fue Dios, qué bondad Dios ha mostrado conmigo, qué bondad ha mostrado con mi familia, cómo fue tan bueno el Señor. Y a veces nos preguntamos, no merezco tanto, Señor, no merezco tanta bondad, que sé que esa pregunta hay en tu corazón, porque yo creo que en tu corazón no hay una queja, sino una pregunta esta, ¿no? Señor, por qué eres tan bueno conmigo? Porque esa es la pregunta del Hijo de Dios. Señor, ¿por qué tan bueno conmigo? ¿Por qué tan fiel conmigo? ¿Por qué, Señor, ahora donde estoy, como estoy, Señor, me mantienes con vida? Y además de esto, yo puedo sentir tu presencia. Todo fue tan rápido, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos. Los que son de la casa, españoles y latinos en general, todos. En un momento estamos en un lugar y el Señor sigue siendo fiel. Amén. El Señor sigue cumpliendo su promesa. La historia continúa. La historia sigue su rumbo. Pero nosotros tenemos que ser parte de los milagros que Dios hace y hará con nuestras generaciones, con el legado que tenemos ahí detrás de nosotros, nuestros hijos. Y los papás tienen que poner toda su parte para que sus hijos miren su ejemplo. La historia continúa con mis errores, con mis fracasos, con mis metidas de pata, con las que lío. La historia continúa. Pero quiero también que sepas que si hasta ahora Dios hizo posible que tú estés en este lugar, es porque Dios te ama mucho. Sí, y aunque tú reniegues del Señor y reniegues de lo que Dios no ha hecho en tu vida, Dios te ama con todo su amor. Y porque te ama, te cae, te disciplina, te duele, te haces pupa, te molesta, te enfadas, tu carácter, tu genio, tu manera de hablar, todo lo que te pasa no tienen un culpable. Es porque Dios te ama y te quiere moldear y te quiere seguir procesando para promoverte, para lanzarte a cosas mayores. ¿Cuánto dicen amén? El Señor quiere edificar tu vida. Él quiere levantarte mucho más. Él hizo posible hasta hoy cómo estás y lo que eres, porque sabes que mañana será mucho mejor. Mañana será una pasada, pero tú tienes que seguir obedeciendo a Dios. Tú tienes que seguir escuchando la voz de Dios. Y no busques culpables, porque es muy fácil buscar el culpable que ha hecho mal tu estado de vida. Es fácil echar la culpa y por culpa de aquella o de aquel yo estoy como estoy. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Es porque Dios tiene algo muy bonito para nosotros, un propósito tremendo con cada uno de nosotros. Amén. Mira esto. Y es algo que debe quedarse en tu corazón. Cada una de mis decisiones van a determinar el futuro de mi generación. Cada una de tus decisiones va a determinar el futuro de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Varón, mujer, cada una de tus decisiones va a repercutir en tu generación. Lo que tú determines porque obedeces a Dios, va a traer como cosecha una vida en bendición, un legado próspero, una familia que trabaja en la obra, una familia que se compromete con el Señor. Cuando tú siembras y cuando tú decides escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú haces todo lo contrario, no va a pasar nada de esto. Porque la cosecha es lo que uno siembra, ¿verdad?
sea, lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Si tú siembras un desconcierto, una incomodidad, un no me da la gana, un no te aguanto. Si tú siembras una actitud de rebeldía o de falta de compromiso con tu familia, no esperes cosechar abundancia ni gozo. Vas a cosechar lo que tú has sembrado. ¿Es verdad o no? Pero si tú siembras unidad, amor, a pesar de la angustia y la pelea, seguimos unidos, vamos como iglesia, como familia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú siembras una actitud que a Dios le agrada, entonces tu cosecha será lo que Dios tiene para ti, para tu familia. Algo que sobrepasa tu mente. Es muy sencillo de poder explicar, pero tenemos que empezar a vivirlo como iglesia. Amén. Eso es muy fundamental. Quizás has heredado cosas que para ti son negativas de tu familia y no paras de echarle la culpa. Por culpa de aquel. No paras de buscar culpables de lo que hoy te está pasando. Maldiciones generacionales. Pero quiero decirte hoy algo muy importante. También hay bendiciones generacionales. Las maldiciones tú las puedes renunciar en el nombre de Jesús. Y hoy lo vas a hacer. Porque a partir de hoy tu generación va a ser bendita en el nombre de Jesús. A partir de hoy tu generación, tus hijos y los hijos de tus hijos serán benditos en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu familia, varón, mujer, tú vas a declarar la palabra de Dios sobre tus hijos en esta mañana. Lo acabamos de hacer ahora. Qué bueno, ¿verdad? Declaramos la vida, la disciplina, el amor y el servicio de Ruth, tan pequeñita, en el camino del Señor. Estamos determinando, sus padres han determinado, han decretado, han declarado, y así será en el nombre de Jesús. Porque estamos con una actitud de ¿qué? De hacer las cosas bien, y estamos sembrando algo que la cosecha será abundante. Recuerda, nuestras decisiones tienen que ver mucho en la influencia que va a causar a toda mi generación. Eres tú, familia, papá, mamá, eres tú el que tiene que decidir, pero antes tienes que ponerte en la brecha y escuchar la voz de Dios. Es tu responsabilidad, mayordomo. Es tu responsabilidad, sacerdote de tu casa. Mujer valiente, esforzada, sabia en ordenar tu casa. Y como familia, bendecir la generación. Que tus hijas, que tus hijos sean gente que sea instrumento de Dios, que sean profetas, pastores, evangelistas, misioneros, cantantes, músicos, todo. Eso tiene que estar en el ABC de tu boca. No palabras que van en contra de la voluntad de Dios y en contra del propósito de Dios, y más aún en contra de la familia. Empieza a declarar desde hoy que Dios es el Dios de nuestras generaciones. Amén. Aún puedo recordar y puedo, Señor, de verdad que me confirmas tantas cosas. Papá y mamá se arrodillaban y oraban de rodillas y oraban. Yo estaba tumbado en el sofá a las 6 de la mañana, a las 7, tumbado ahí y diciendo que estarán orando otra vez, orando, y no paraban de poner una música de fondo así como la que suena ahora, y orando. ¿Saben por qué? Porque estaban bendiciendo su generación. Ahora lo puedo entender. Y le agradezco a Dios por un papá, por una mamá que doblaron sus rodillas y oraron por sus hijos. Y bendigo mi familia, bendigo a mis hermanos, mis sobrinos, con la bendición que Dios está dando a mi esposa, a mis hijos.
porque la bendición es generacional. Amén. Dios es un Dios de generaciones. Mi generación está en sus manos. Dile al que tienes al lado, mi generación está en las manos de Dios. Díselo, mi generación está en sus manos. Una y otra vez repítelo, mi generación está en las manos de Dios. Génesis 48, esto es tremendo, vamos a leerlo un poco, la mitad del capítulo, pero quiero que prestes atención. Quiero que tú sepas lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros en su palabra. Si dices, no, pastor, esto hablaba para un hombre, yo soy una mujer, el Señor está hablando para el hombre es mujer, varón. Para ti también, hermana, la palabra del Señor es para todos. Escucha lo que dice Génesis 48, verso del 1 en adelante. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Que Jacob estaba malito, mayor de edad. Cuando escuchó que venía su hijo, yo me imagino que se emocionó y se alegró, y con toda la fuerza que ya ni tenía, se sentó en su cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de tus hermanos, serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Pat-Ram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Para traducirles. Y vio Jacob a sus nietos y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalos ahora a mí. ¿Y qué dice? Y los bendeciré. Qué bueno. Y los ojos de Israel, de Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy yo hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y ansió la mano de su padre para cambiarla
de la derecha de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Las últimas palabras de Jacob a José. Jacob no hizo diferencia alguna, sino que le dijo al final: tus hijos, los dos, serán bendecidos igualmente. Cuando un papá está delante de su hijo y lo abraza y le y le dice cosas de: tú serás mejor, tú serás un futbolista, ¿no? Un músico, vas a ser un gran estudiante. Uno lo que hace que es estar declarando lo bueno para su hijo. O aquí hay algún papá que declara lo malo para su hijo. Yo creo que no, mamás tampoco. Lo que uno siempre tiene que declarar a su familia, a sus hijos, es palabras que dan bendición, declaraciones en fe que dan bendición y que van a ser la cosecha de lo que tú estás sembrando cuando hablas a tu familia. ¿Qué le estás diciendo a tu generación hoy? Vimos el ejemplo de Jacob. A su hijo y a sus nietos les estaba dando palabra. Ahora, quiero que sepas un concepto. ¿Qué es generación? Según la Biblia, en el hebreo es dor. Tiene que ver con la edad, con el periodo. Tiene que ser, y en plural, generaciones. Se usa cuando la gente está cumpliendo un ciclo. También cuando hay un grupo de personas que han nacido aproximadamente en el mismo tiempo. Siempre una generación tiene que ver con una temporada o un periodo. Y que como iglesia nosotros tenemos que declarar que nuestra temporada, estos años o nuestro periodo, nuestra generación tiene que causar un impacto tremendo en la obra de Dios. Amén. Y en el reino de Dios. Tú tienes que visualizar a tus hijos sirviendo a Dios. Tú tienes que visualizar a tu esposa, a tu esposo sirviendo en la obra, edificando tu casa, dándole palabras de bendición. Porque yo no puedo concebir que alguno de nosotros, pueblo del Señor, estemos dando palabras negativas a nuestra familia. Yo creo que aquí no hay ninguno, porque todos entendemos un concepto, que Dios es el Dios de la familia. Y si el Señor, el propósito ha sido que tú tengas hoy una familia, una esposa, un esposo, y aun a pesar la estás pasando mal, el propósito de Dios es único. Tú no puedes intervenir, tampoco lo puedes limitar, porque sus pensamientos no son como los tuyos. Y lo que el Señor ha predestinado a tu familia desde antes de la fundación es así porque Él lo ha determinado así. Y tú tienes que empezar a declarar sobre tu familia, sobre tu generación, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Mujer, hombre, familia, quita toda palabra ociosa de tu boca. No edifica. Y empieza a cambiar el rumbo, ese rumbo genuino, y empieza a ir con pie derecho por el sendero que Jesús nos está trazando. Amén. Cosas que aún no hemos visto en nuestra familia, Dios
lo tiene reservado para nuestra generación. Porque quisiéramos que ella bendiga a mi familia. No recibo, pastor, la bendición, no sé qué me pasa. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios va a bendecir tu generación. Pero sabes también, tú tienes que poner de tu parte y tienes que pagar un precio, tienes que venir a la iglesia, tienes que hablar con tus hijos, tienes que abrazar a tu esposa, a tu esposo. Vamos a estar juntos, vamos a orar. Decíamos hace un momento, tenemos que estar juntos en la alegría y en la tristeza. No me vale solamente cuando estés alegre, cuando ganas el dinero, cuando tienes la economía o cuando tienes tu comodidad. Tienes que estar alegre y feliz aun cuando te falte para pagar el alquiler del piso o no tienes trabajo y luego te lo pagas con cualquiera que encuentres en el camino. El gozo es la fortaleza de tu vida. El gozo que Dios ha puesto en tu corazón. Aunque no tengas ni padre ni madre, con todo te va a acoger el Señor y te va a levantar. Pero eres tú, familia, hombre de Dios, mujer de Dios, eres tú quien tiene que empezar a declarar bendiciones para tu generación. Amén, amén. No desmayemos, sigamos teniendo fe, sigamos esforzándonos en nuestro trabajo como familia, sigamos construyendo el altar familiar y seamos buenos predicadores primero en nuestra casa. Seamos buenos predicadores en el púlpito que hay en nuestro salón. Papá y mamá, si tú quieres predicar algún día en alguna iglesia o en algún estadio o en algún lugar, sé el primer predicador en tu casa. Enséñale a tus hijos a hacer el devocional. A lo mejor ni siquiera lo estamos haciendo. Es tiempo de empezar a alinearnos con la voluntad del Señor, con el propósito de Dios y obedecer lo que Dios dice. Escudriñar sus escrituras. A Josué le dijo, no te apartes ni de día ni de noche. Sigue, persiste, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te canses de hacer el bien, iglesia, pero hacer el bien no solamente es tomar un café y ya está. Hacer el bien es bendecir a tu prójimo, al que tienes al lado, hablar bien de tu prójimo, de tu familia. Eso es bendecir. Y no desmayes, sigue haciendo el bien, porque algunos desmayamos cuando pasan cosas malas y no te quieres hablar con nadie y te desmayas. Dice Gálatas, Pablo escribía, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos cansamos ni nos damos por vencido. Gloria al Señor. Dios le prometió a Abraham que su descendencia no se podrían contar. Lo sacó de su tienda y mira las estrellas que hay en el cielo, la arena que hay en el mar. Así será tu descendencia. ¿Las puedes contar? No. El Señor te dice, sal de tu comodidad, sal de tu tienda y mira las bendiciones que tengo para ti. No las puedes contar, ni te las imaginas, pero Dios lo tiene preparado para ti. Pero ¿sabes qué? Sal de tu comodidad. ¿Quieres bendición para tu familia? Sí. ¿Quieres bendición para tus hijos? Amén. Empieza a pagar el precio. Ven al ayuno el día 7. Empieza a pagar el precio. Yo quiero bendición, pastor. Yo quiero que mis hijos canten, toquen, salgan allí, prediquen. Estás sembrando tú en tu generación. Ven al ayuno el día 7. A las 6:30 te espero. Empecemos a ser gente consecuente con lo que dice. Consecuente con lo que dice. Porque el Señor quiere bendecir nuestra generación. No lo vemos en nuestra familia,
pero estamos trabajando en la obra. No veo el resultado, pastor, pero estamos trabajando en la obra, en las buenas y en las malas. Estamos trabajando en la obra. El Señor tiene la bendición para la generación. Los frutos, la cosecha, lo van a recoger los niños, la escuela dominical, ¿verdad? Esos peques que están ya otros están así, nos han pasado. Ellos van a recoger lo que tú estás sembrando, doblando tus rodillas, cuando hay día de ayuno, cuando estamos nos comprometemos a una actividad con las mujeres, los hombres. Eso es sembrar. Eso es sembrar. Y luego vamos a ver la cosecha, y la cosecha será abundante. En Génesis 49, más adelante, leemos que Jacob habla con cada uno de sus hijos. A todos no le dice cosas bonitas. A alguno le dice lo que le va a pasar porque ha sembrado cosas malas. A un papá siempre a un hijo le tiene que decir las cosas bonitas, ¿sí? Pero si el hijo hizo algo malo, su siembra la tiene que cosechar. Y Jacob empezó a dar palabra. Creo que de todos los hijos a Judá fue que le dijo algo muy bonito. Le dijo en capítulo 49, verso 8 de Génesis, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Muchos sabemos, en el linaje de Judá está Jesús después de todas las generaciones, ¿verdad? David, Jesús. Por eso le dicen a Jesús el león de la tribu de Judá, ¿no? Han escuchado canciones que hablan de Judá y Judá. ¿Por qué será, no? ¿Será porque hubo un papá, un Jacob, un Israel que declaró y no se cansó de declarar sobre su generación? Y pasados los años y los cientos de años y todo, vino el Salvador Jesús. Todo es generacional. Todo es generacional. Y tú tienes que arrancar toda raíz de rencor, de amargura que tuviste con tus padres, tus abuelos. Hoy vas a renunciar en el nombre de Jesús a toda raíz de iniquidad, todo lo que te tuvo pensando por qué fue y que cuánto me dañó y sigo dañada y me recuerdo. Y si tú no renuncias a eso, eso va a perseguir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero si tú declaras, tú renuncias y tú declaras la bendición de Dios sobre tu familia, entonces el Señor vendrá y bendecirá a tu familia. Gloria al Señor. No pensemos solamente en nosotros, pensemos en nuestros hijos, en nuestras generaciones. No pensemos solo en el dinero o qué es mejor herencia que le voy a dar, un piso, un coche. No, tenemos que reclamar una herencia bendita para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Una heredad perpetua, una herencia que no se acaba, que no se compra con todo el dinero del mundo. Hay que sembrar en ellos, hay que invertir en ellos. Me gusta a veces cuando mis hijas me dicen: papá, hoy tenemos iglesia. No es domingo ni miércoles, ¿no? Hoy vamos. Y yo quisiera, Señor, que siempre esté en sus labios. Que siempre nuestra vida de iglesia sea una vida continua. No tantos de actividades, sino donde nos juntemos, nos podamos conocer más, nos podamos abrazar, podamos conocer la dolencia o la necesidad. Y entonces empezar a ayudarnos. Y las generaciones, los hijos, lo ven, lo van a practicar. Dicen: sí, da resultado. Cuando yo dije lo de Alfonso, lo dije sin los niños, porque cuando llegó la noticia, Jeremy escuchó, está allá atrás, y empezó a preguntar. Yo decía: vamos a ir despacio porque tenemos que hablar. Porque esto tiene que ser, no tiene que ser un trauma, sino algo que ellos entiendan, que estar en la presencia de Dios, no tener dolor. ¿Saben a lo que me refiero? Es enseñarles el lado
que bendice, no la tristeza, ¿no? Pero ellos tienen que conocer todas esas cosas y tienen que madurar. Esta generación tiene que madurar y procesar esas noticias para que puedan consolar a otros y enseñar aún en sus institutos cuando pasen estas cosas. Yo debo invertir en mi generación. Papá, familia, mamá, tú tienes que invertir en tus hijos. Y si tus hijos son mayores de edad, también sigue, pero bendícelos y háblales bien de sus hermanos, no solamente de sangre, sino también de la iglesia. Háblales bien, porque esto edifica el cuerpo, esto ayuda a la familia. El día viernes hablamos de un cuerpo en la clase de los dones espirituales. Todos somos parte de la familia de Dios, amén. Ninguno es más y ninguno es menos. Todos somos parte del cuerpo. Todos conformamos la estructura que el cuerpo entonces puede caminar y puede moverse. Pero sé parte del cuerpo. Sé parte del cuerpo. Que el Señor quiere empezar a edificar su casa. Está empezando a levantar los cimientos y tú eres parte del trabajo. Tú eres parte del trabajo en la iglesia. Nadie te ha desechado. El Señor Jesús no lo hizo, ninguno lo puede hacer. Tú eres parte fundamental porque tienes un don especial dentro del cuerpo de Dios. Algo que el Señor solamente te lo ha dado a ti. Y así como eres tú, tu generación también será bendita. Y qué bueno, para terminar, qué bueno es contar todo esto de una experiencia. Qué bueno es decir, muchas veces elogiar el ejemplo de mis padres cuando yo los veía clamar juntos y llorar también juntos. Una vez recuerdo que despegarse del hijo, el hijo se iba a trabajar a otra ciudad y se iba sin dinero y sin nada en el bolsillo, y papá no tenía que darle ni para el pasaje. Se despedía y yo vi a papá quebrantado, llorando, abrazándole, diciéndole: no te vayas, no te vayas, no te vayas, le decía, no. Pero tenía que marchar porque tenía que irse a otra ciudad, mi hermano, a trabajar. Yo recuerdo el amor de un papá y también de una mamá cuando se va el hijo, porque la generación se va y qué es lo que hará y no sabemos ni qué estar haciendo. Pero mientras estés al lado de tu papá, de tu mamá, hijo, invierte tu tiempo, invierte en tu familia, invierte en tu generación. Hablen de amor, hablen de crecimiento, hablen de edificarse, hablen de algo que les ayude a ser mejores cada día. En tu lenguaje tiene que haber palabras de edificación. Y qué mejor cuando edificas tu familia y también tu familia de la fe. Los momentos malos van a llegar todos los días, ¿verdad? Familias, matrimonios, hijos, papá, mamá. Pero la diferencia es que tú tienes que procesar ese momento difícil y ponerlo en las manos del Señor. Y que el Señor lo moldee. Y el Señor haga de ese momento difícil un gran testimonio, una bendición para tus hijos. Porque tus hijos lo ven. Cuando tú gritas, cuando tú peleas, o cuando tú reniegas y hasta con el rostro, ya saben que estás peleando con tu papá o con tu mamá o con... ¿Qué ejemplo estamos dando como familia? Si queremos una bendición generacional, tenemos que empezar a ser gente que empiece a construir el altar familiar, que empiece a construir un altar en su casa, con sus hijos. No podemos, a veces la tecnología tanto que ha avanzado y lo que hay en internet, y a veces uno no sabe si está viendo en el móvil controlar, ¿sabes? Pero tú puedes, como sacerdote de tu casa, como mujer esforzada, valiente, tú puedes tomar decisiones en tu hogar y enseñarles, y lo que hablamos, disciplina, porque el papá que ama a su hijo, lo disciplina.
No porque lo odie ni porque, no porque te va a hacer bien. Esto que estás haciendo no te edifica. Esto que estás haciendo, hijo mío, te está llevando por otro camino. Tienes que empezar a volver al redil. Y te tengo que dar un golpecito en la patita para que coges y no te vayas. Y reconozcas que lo que te hizo bien. Dios es un Dios de generaciones y nos ama, familias, nos ama con un amor tan grande. Y nosotros tenemos que empezar a poner en práctica, la declaración, la determinación que debemos hacer todos los días a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestro esposo, la familia que está lejos. Todos los días empieza a declara palabra de Dios. Alaba al Señor cuando estás dando palabras estás declarando las promesas de Dios a tus hijos, a tu esposa. Porque el Señor está metido en medio de todo lo que estamos viviendo. Él está a nuestro lado. Esa es la palabra que el ángel está defendiéndonos de todo lo que está pasando. Y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Amén. Ya sabemos que nuestras generaciones van a ser benditas siempre que nosotros empecemos a decidir hacer bien las cosas. Tu decisión determina el resultado que tu generación va a cosechar. Como familia, como iglesia, tenemos que decidir bien para que nuestra cosecha, nuestras generaciones, familias congregadas en su nombre en la iglesia, en Huesca, en Sabiñánigo, en Jaca, empiecen a ser bendecidas y sean como ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae. Y todo lo que hace sigue prosperando y sigue prosperando. Amén. Vamos a orar, ponte de pie. Vamos a terminar este tiempo de oración y vamos a hacer una oración de renuncia y de declaración también de las promesas de Dios y de las bendiciones que Dios tiene para nuestra generación.